si en algún momento el silencio te invade. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y quien me acompaña hoy es Gerardo Velázquez. Gerardo, gusto que estés aquí conmigo conversando sobre tu más reciente publicación. Gerardo es estudiante, es programador, reparador de PC, ha publicado anteriormente en una revista que sale en Canelones, también se distribuye en Montevideo, El Ágora. Ha tenido también participación como en una tipo de antología, como decir, más allá de lo posible, ¿no? Cuentos conjuntos. Cuentos conjuntos, cuentos autores. Pero este es tu primer trabajo personal. Sí. Acá donde comienza tu desafío y tu historia como escritor. El asesino de la baraja, que lo presentaste recientemente, te acompañó Alicia Escardó, sí. Una escritora conocida en nuestro medio, además es la impulsora de la Semana de Literatura Policial o Semana Negra. Bien, esta obra tuya tiene 18 cuentos, ¿no? Cuentos que son de ciencia ficción, de misterio, fantasía, de terror, suspenso, que están muy bien construidos. Realmente cuando uno dice son 18 cuentos, pero te atrapan de una manera que se hace muy rápido leerlos, pero a su vez te permite volver hacia atrás y releerlos porque son historias realmente que algunas hasta miedo dan. Están muy bien logradas, muy bien logradas. Muchas veces se dice que los escritores se parecen a otros, pero creo que cada uno desarrolla su propio estilo. Tú lo lograste también. Sí, es también un poco de esa repetición de que siempre algo de los anteriores van a tener. Bueno, sí, Quiroga admiraba a Edgar Allan Poe, así que y así todos, y ocurre en la música y ocurre en todas las artes, ¿no? Sí. Pero lo importante es eso, ¿no? Ocurre en la poesía, ¿no? Pero tú desarrollas un estilo muy personal y muy actual, ¿no? O sea, porque las cosas que se narran en estas historias son cosas que suceden hoy. Sí. Están muy vinculadas a nuestra tecnología. Sí, lo cotidiano, como que sí. Irlo llevando para el lado del miedo de cada uno. De verdad que sí. ¿Y qué te llevó a interesarte por estos géneros y subgéneros? Porque hay subgéneros dentro de la ciencia ficción acá también, ¿no? Y es difícil de explicar, porque cuando te llega algo que lees es complicado, pero siempre trato de que sea algo cotidiano que transformado en algo en miedos de las personas o en algo que se interese, tecnología, ese tipo de cosas. Sí, está muy bien. Una de los cuentos, llamado El Gen, es un muy buen cuento de suspenso. Y también muy actual, porque además ocurre con dos niños, ¿no? Dos niños que se relacionan en la escuela. Sí. Y cómo uno influye en el otro. Y además influye toda la vida. ¿No? Como desde la escuela pasan después en su edad adulta a tener una relación. Sí. Y cómo ese otro niño, que además tenía cierta patología, no solo influía en su amigo, ¿no? Sino en su entorno, ¿no? Cómo manipulaba a las personas, ¿no? y lograba lo que quería. Y es lo que uno lo lleva a pensar, ¿cuántas personas como este personaje tuyo hay a nuestro alrededor? Eso fue lo que me llamó la atención, que muchas personas que están en un alto de empresas o mismo en las propagandas que intentan manipular a los televidentes, esas cosas, son personas que no les importa el después, el más allá de sus acciones. Es el tema de venta, es el tema de convencer y hasta ahí llegan. Ellos por los sentimientos de la otra persona no se interesan. Y como además hay los otros, ¿no? Como el amigo, como las personas que se relacionan a este personaje tan fuerte, ¿cómo se dejan
¿no? Cómo se dejan influenciar. Es como una atracción entre la araña en la telaraña y la presa, ¿no? Sí, sin darse Es cuenta algo quedan, hipnóptico. sin darse cuenta quedan entre las redes de esa persona. Exactamente. Y están entre nosotros siempre. Sí, sí, porque además este cuento, el gen, digo, son 18 cuentos a ese nivel, ¿no? O sea, pero nos centramos en el gen. ¿Cómo pasan muchas cosas, ¿no? Más allá de entretener el cuento, porque tiene mucho suspenso, te hace pensar en la gran posibilidad de uno estar vinculado a personas así. Sí. Y cómo la sociedad muchas veces no detecta esto como un problema. Y la persona con esas características avanza en la vida y realmente, como nada lo detiene, ¿verdad? No tiene barreras morales. Nada, y la sociedad se lo permite además, actuar así. Sí. En ese patrón de conducta termina siendo un daño mayor, porque es lo que pasa acá, que no podemos contar al final, ¿no? Porque aparte tampoco te lo imaginas. Sí. Está muy bien logrado eso también. El asesino de la baraja, que es el cuento que le da título al nombre, también tiene otro niño como protagonista. Sí. Y es un niño especial. ¿Cómo se vincula esa historia a ti? ¿Cómo surge? Me llegó a través de un libro que era, no me acuerdo muy bien el nombre, pero era un niño que tenía que resolver un crimen. El crimen de un perro. Entonces ese niño luchaba contra su propia patología para resolver el crimen y relacionarse con las personas que tenía a su alrededor. Que para resolver el crimen tenía que relacionarse con personas. Y eso es lo que les cuesta a ese tipo de niños. Sí, bueno, en esta historia que tú planteas, el niño también tiene unas características especiales, tiene el síndrome de Asperger, Sí. que lo hace a él, en este caso, asociar determinadas cosas muy rápidamente y así poder resolver, en este caso, un crimen que lo tiene como protagonista. Sí. Y después, bueno, suceden otras situaciones similares, que es donde entre el padre y otra persona van tratando de acercar al niño. En realidad el niño es el que se ofrece, Sí. ¿no? a resolver el crimen. Aparte manejas muy bien el tema de la madre, que está ausente, pero tiene una conexión allí muy, muy particular con la historia propia, ¿no? Sí, Christopher es un niño muy, muy particular. Y la historia es muy intensa además, muy intensa. Por momentos como que a uno lo desespera un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Y qué va a pasar, ¿no? Sí, mucha gente me dijo que era muy corto. Que ¿Le era una pareció trama corto? muy... Te dejó con ganas de más. Claro, Sí. sí, puede ser. Bueno, pero ese es el efecto del cuento, ¿no? Claro. Es así, es en pocas páginas lograr ese clima de atención y de suspenso Sí. para que después diga, bueno, ¿qué más? ¿Cómo más profundizar en esta historia? Pues claro, de cada cuento creo que se puede hacer, no sé, una novela si quisieras. O sea, se puede disparar hacia eso, porque podés ir desarrollando, bueno, pero a ver, el cometido del cuento es ese. Sí, el cuento tiene una elipsis que de principio a final que no tiene ningún. No, claro. Claro, esa intensidad hay que saberla manejar. Sí. Tú lo haces bien. Así que no es creo que es un gran mérito además para hacer tu primer libro y este nivel de cuentos. Me parece que sos un escritor que promete. Así que realmente me gustó muchísimo. También tenemos otro cuento interesante que es La habitación. La habitación también tiene como protagonista un adolescente también, 16 años, donde una persona, Jorge, ¿no?
va conduciendo el auto se queda, no tiene señal del celular, se encuentra en un lugar que no hay nada y llega a una casa. Y en esa casa está el protagonista, David, que está pintando, está haciendo una pintura afuera, ¿no? Y ahí se entran en relación, se saluda muy amablemente, muy simpático, muy hacendoso. Y bueno, entra a la casa Jorge, ¿verdad? Es así, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí sucede está todo el desenlace, ¿no? Y lo interesante en esto, sin contar demasiado el cuento, son las pinturas que hace David. Sí. ¿Cómo surge esa idea de David, sus pinturas, lo que pasa con las pinturas? En realidad fue algo muy sobre la marcha. Después de haber visto el cuadro que le da el nombre a la habitación. ¿Ese fue el disparador? Sí. Ah, mirá. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera quedado encerrado en esa pintura tan famosa? Ah, Y de ahí, a partir de ahí, fue dándose sobre la marcha, escribiendo. Me fui dando cuenta de que podía ir agregándole ciertos elementos. Y de ahí fue dando forma al personaje y a toda la trama de la habitación. Porque lo que pintaba David no era el expresionismo de Van Gogh, pintaba otra cosa. Claro. Era como un realismo fotográfico, ¿no? No sé cómo llamarlo, sí, ¿no? Sí, así. algo parecido. Pero, bueno, planteas dos mundos distintos, ¿verdad? Entre ese expresionismo de Van Gogh y lo que pintaba David, hay un mundo diferente. Y en ese otro mundo es que se metió Jorge. Sí. Una historia muy tensa. Me gustaría contarles el nombre de los demás cuentos, porque todos atrapan. Lacuste es el primer cuento. Lacuste es el primer cuento y es un cuento muy fuerte. Sí. Es un cuento muy fuerte, que por eso está al inicio. Pero si ustedes ven que los que hemos nombrado no es ni el primero ni el segundo, significa que todos mantienen ese nivel de sentimiento para con el lector, ¿no? De estar ahí al borde de ver qué es lo que sucede. El Lacuste es un experimento científico donde surge una suerte de zombies. Sí, algo así como los zombies los animales de Lovecraft. También. Fue inspirado sí, más bien por ese lado. Sí. Es muy bueno, el Lacuste es un cuento sensacional. Los justicieros de la red, algo muy actual también. Sí. Es una persona que es un escritor, Sí. que investiga en la red y por lo que él busca, lee y se preocupa es que empieza a ser perseguido. Sí. Está notable ese cuento. 10.000 palabras, ecos del pasado, el escritor fantasma, el gen que recién nombramos, el geriátrico, el proyecto, el pueblo, el reflejo, el utilero. El utilero es un hombre que también que tiene visiones sobre los demás. Sí, sobre los pensamientos de los demás. Sí, un hombre grande, ¿no? De pocas palabras, personaje muy bien logrado también. El viaje eterno, epitafio de un escritor, la cosa del número 3, excelente cuento ese también. La habitación, que recién hablamos, fuerza canina, recuerdos de un cadáver y el asesino de la baraja, que mencionamos y es como termina este libro de Gerardo Velázquez, que bueno, desde su arte también impresiona, tanto como sus cuentos. Creo que has desarrollado un estilo muy coherente en el libro, que si bien son todos cuentos que no se conectan entre sí, las situaciones y el suspenso, de la manera en que lo trabajás,
creo que producen el efecto de leer el libro como un todo, y conectar a Velázquez como un escritor potente. ¿Qué te han contado? Pues este libro ya está en librerías, así que ¿qué más te han dicho? Sí, me han contado que podía ser cada relato de lo que vos decías de la novela, porque tenía una trama complicada, pero era corto al mismo tiempo. Algunos los hice corto a propósito por el tema de publicar en una revista, que a veces no da los espacios y me limitaba a estas palabras y es una situación de exigencia también, sí, para con la historia. Sí. Bien, bueno, ¿te sentís contento con la obra? Con este nuevo camino que has iniciado? Sí, bueno, comienzo. Sí. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo y conversar sobre tu obra. Muchas gracias. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Amigos, ha sido un placer conversar con Gerardo Velázquez. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta entrevista y nos vemos en la próxima edición de Tinta de Escritores. Muchas gracias.